Hay dos palabras que me gustaría analizar de la guía de las escrituras. La palabra sacrificio y la palabra consagración. En la antigüedad el término sacrificio significaba, pues valga la redundancia, sacrificar a alguien o a algo, eh, ponerlo en un altar y inmolarlo, quemarlo, y así era como se ofrecían los sacrificios. Actualmente este término ha cobrado un significado diferente. La guía nos dice que es el renunciar a algo o sufrir la pérdida de lo mundano por el Señor y su reino. Y la palabra consagración, sí, la guía de las escrituras lo define como dedicarse, santificarse, alcanzar la rectitud. La ley de consagración es un principio divino que hombres y mujeres voluntariamente aceptamos y al dedicar nuestro tiempo, nuestro talento a la edificación del reino sobre la tierra. En Génesis 22 encontramos que el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. ¿Qué hizo Abraham? Eh, no lo cuestionó. Aparentemente era una solicitud contradictoria, pues el Señor le había hecho promesas de una larga y grande, como las arenas del mar, de descendencia incontable. Sin embargo, a su hijo amado, Isaac, le pidió que lo sacrificara y él, eh, pues con el corazón encogido, yo me supongo, tomó a su hijo Isaac, quien él no era un niño, él ya era una persona mayor y él sabía a lo que iba, también se sometió voluntariamente a la voluntad del Señor y fueron a donde iba a ser sacrificado y bueno, sabemos la historia, era una prueba que el Señor le estaba poniendo a Abraham. Sin embargo, él estuvo dispuesto a cumplir con esta prueba que el Señor le había puesto. La ley suprema es la ley de la consagración. Sin embargo, esta se fundamenta en otros principios. Primero que nada, en la fe. La fe nos lleva a la obediencia y la obediencia nos lleva a estar dispuestos a sacrificar o algo y finalmente a consagrarnos para cumplir con esta ley suprema. En Hechos 2, 44 y 45 vemos cómo después de la partida del Salvador de esta tierra se vivió la ley de consagración y vemos que dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Actualmente la ley de consagración no está vigente. Cada uno tenemos nuestras propias posesiones y definimos cómo ponemos o utilizamos todas las cosas que el Señor nos ha dado. Eh, Sin embargo, las personas que han ido al templo han hecho convenios con nuestro Padre Celestial, han prometido consagrar su tiempo, su talento y sus bienes al establecimiento de, del reino de Dios sobre la tierra. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo era obispo, un día nos recibimos todos los obispos de la ciudad una invitación a ir al templo un domingo en la tarde y ahí, vestidos todos de blanco, en la capilla del templo,
recibimos una plática del presidente y de algunas autoridades, y nos dijeron algo que nunca se me ha olvidado. Un buen miembro fiel de la iglesia ya está empezando a vivir la ley de consagración. Cuando paga un diezmo íntegro, está consagrando sus bienes. Cuando dedica tiempo en su llamamiento, está dedicando su tiempo y sus talentos al preparar una clase, a hacer algo que ayude a elevar a otras personas, dedicamos nuestros talentos. Hace algunos años también vivimos en una ciudad fronteriza con los Estados Unidos, llamada Nuevo Laredo, y serví en la presidencia de esa estaca, y teníamos una rama que estaba a 70 kilómetros de la ciudad. A mí me tocaba asesorar esa rama, y iba yo alrededor de 2 a 3 domingos al mes. Era una rama pequeña, la gente pues no tenía muchos recursos, y los que tenían recursos, pues obviamente llegaba un momento en que tenían que los hijos salirse de la ciudad porque ya no había eh, estudios que pudieran hacer dentro de esa población, y tenían que ir a ciudades más grandes a estudiar en la universidad. Y obviamente esa gente, después de estudiar una carrera, pues no regresaba a esa población porque no había trabajo suficiente. Se quedaban ya en las ciudades a las que habían ido, ahí formaban su familia. Entonces esa rama pues estaba condenada a nunca crecer lo suficiente para convertirse en un barrio. Y recuerdo que un día iba yo llegando, los servicios eran a las 9 de la mañana, iba yo llegando, a mí me llevaba cerca de una hora llegar desde mi casa hasta la casa capilla. Y ya estaba yo llegando y veo caminando así afanosamente a la presidenta de la sociedad, perdón, de la primaria, junto con sus dos consejeras. Eran como 20 minutos para las 9 y ya estaban llegando. Me quedé pensando, si yo en el auto hago alrededor de 50 minutos, ¿cuánto tuvieron que hacer ellas para llegar en bus, levantarse? ¿A qué hora se tuvieron que levantar para arreglarse, salir a la terminal de autobuses, tomar un bus que los llevara hasta esa población? Definitivamente debieron haberse llevado alrededor de 3 horas, 3 horas y media desde que se levantaron. Eso es consagrar su tiempo. Y esa rama no tenía más de 6 niños. Sin embargo, ellas fieles iban y asesoraban a la presidenta de la primaria de esa rama. Y entonces ahí vemos cómo dedicamos nuestro tiempo y nuestros talentos para que el reino de Dios sobre la tierra se fortalezca y crezca. Actualmente la forma en que nosotros podemos cumplir con la ley de consagración es simplemente cumplir con nuestras responsabilidades como hermanos ministrantes, como la presidencia del quórum de élderes, ministrar a todos los miembros de nuestro quórum, los obispos al ministrar a todos sus miembros, a los jóvenes especialmente. En el Nuevo Testamento encontramos la historia de un joven rico que se acercó a Jesús y le preguntó que qué tenía que hacer. Y él le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Ahora no nos piden que hagamos eso. Simplemente que consagremos nuestro tiempo, nuestros talentos a la edificación del reino.
el mejor ejemplo que podemos encontrar en las Escrituras sobre la consagración es el de nuestro Salvador Jesucristo, quien se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre. Y no podríamos entender ni apreciar el sacrificio infinito que Él hizo por medio de la expiación, que nadie más ha logrado hacer ese sacrificio, ni a nadie más se le ha pedido. Sin embargo, no podemos entender eso si nosotros no probamos un poquito de esa consagración que Él dio. En esta ocasión quisiera exhortar a todos los poseedores del sacerdocio a que consagremos nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros bienes a la edificación del reino aquí en la estaca Medellín Belén. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.